Hay etapas de la vida en las que parece que todo pesa más de lo que debería, no porque el problema sea siempre más grande, sino porque por dentro ya estás cansado incluso. Antes de que el día empiece, un contratiempo pequeño parece enorme. Una decepción parece definitiva. Una pérdida sacude no solo el presente, sino toda la estructura emocional que tardaste años en mantener en pie. Y tal vez lo más difícil de los tiempos difíciles no sea solo el dolor en sí. Tal vez sea la sensación de que estás perdiendo tu centro. Como si la vida, poco a poco, te estuviera empujando lejos de ti mismo. Intentas seguir siendo fuerte. Intentas continuar. Intentas parecer equilibrado. Pero por dentro hay un ruido constante, un desgaste silencioso, una lucha por no derrumbarte del todo. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque imagina que superar tiempos difíciles significa sufrir menos, sentir menos, blindarse más. Pero el estoicismo nunca fue sobre endurecer el alma, fue sobre fortalecerla, fue sobre aprender a atravesar el caos sin entregarle al caos el gobierno de la propia mente. Y hoy quiero caminar contigo por 7 lecciones estoicas que pueden cambiar la forma en que ves el dolor, la dificultad, la pérdida, la incertidumbre e incluso tu propio crecimiento. Porque hay un detalle en todo esto, que poca gente percibe a los tiempos difíciles. No solo revelan lo que está ocurriendo contigo, revelan quién está ocurriendo dentro de ti. Y si este tema conecta con algo real que estás viviendo ahora, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuál de estas lecciones habla más con tu momento. Porque a veces la sanación comienza cuando encontramos la idea correcta en el momento correcto y nos damos cuenta de que no estamos solos en la batalla que libramos por dentro. La primera lección es quizá una de las más duras de aceptar, pero también una de las más liberadoras. No todo lo que te ocurre está bajo tu control, pero la forma en que te posicionas frente a ello todavía te pertenece. Esta es una de esas verdades simples que cuando realmente entran en la conciencia, cambian toda la estructura de la vida interior. Porque gran parte del sufrimiento humano no viene solo del dolor del acontecimiento, viene de la guerra que libramos contra el hecho de que haya ocurrido. La persona sufre por lo que perdió, pero también sufre por no aceptar haberlo perdido. Sufre por el cambio, pero también por insistir en que la vida no debería haber cambiado. Sufre por la decepción, pero también por la revuelta de no poder hacer que el mundo vuelva a ser como antes. Y ahí es donde el sufrimiento se multiplica, porque una cosa es la herida real, otra cosa es la resistencia mental que la transforma en una prisión. Los estoicos comprendían con profundidad que la paz solo empieza a reaparecer cuando dejas de exigirle a la realidad aquello que ya no puede darte. No es resignación débil, no es rendición, es lucidez. Es darte cuenta de que insistir en controlar lo incontrolable solo profundiza el desgaste. Quizá hoy haya algo en tu vida que todavía estás intentando forzar por dentro, a una respuesta que no llegó, un reconocimiento que no llegó, un desenlace que no ocurrió, una persona que no fue como esperabas, un tiempo que no volvió, una pérdida que aún no has podido acoger. Y mientras tu mente lucha por cambiar lo que ya pasó o garantizar lo que no depende solo de ti, tu energía va siendo drenada. Hay una libertad inmensa cuando entiendes que aceptar no es estar de acuerdo con todo. Aceptar es dejar de desperdiciar fuerza intentando negar lo real. Y solo cuando aceptas lo real es que puedes empezar a actuar con claridad dentro de ello. Marco Aurelio cargaba sobre sus hombros responsabilidades que aplastarían a la mayoría de las personas. Y aún así se repetía a sí mismo que el problema no estaba en los acontecimientos externos, sino en el juicio que él hacía de ellos. Eso no elimina el dolor, pero devuelve el poder al lugar correcto. Porque cuando dejas de preguntar ¿por qué me está pasando esto? Y empiezas a preguntar ¿quién elijo ser dentro de esto? Algo cambia. El tiempo difícil sigue siendo difícil, pero dejas de ser solo alguien que sufre y empiezas a convertirte en alguien que toma posición. La segunda lección es esta: no conviertas la dificultad en identidad. Eso es más común de lo que parece. La persona pasa por una etapa mala y sin darse cuenta empieza a definirse por ella. En lugar de decir, estoy viviendo un momento difícil, empieza a sentir, mi vida es esto. En lugar de pensar, estoy herido, concluye, estoy roto. En lugar de reconocer, estoy confundido, asume, soy incapaz. Y ese cambio silencioso en el lenguaje interno altera por completo la forma en que el alma sostiene el peso de su propio camino. Porque un dolor atravesado como experiencia puede enseñar, pero un dolor absorbido como identidad empieza a corroer
por dentro. Hay gente que pasó por fracasos, rechazos, pérdidas, injusticias, humillaciones y poco a poco dejó que todo eso se convirtiera en definición de sí misma. Y entonces el tiempo difícil deja de ser un capítulo y se vuelve un espejo deformado. La persona ya no se ve con claridad, solo se ve a través de la lente de lo que sufrió. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una fuerza impresionante. Nos recuerda que aquello que nos ocurre no tiene el derecho automático de definir quiénes somos. Lo que nos define más profundamente es la forma en que respondemos, el carácter que preservamos, la conciencia que cultivamos, la dignidad que mantenemos incluso cuando la vida parece apretarnos por todos lados. Quizá hayas vivido cosas que dolieron mucho. Quizá cargues marcas que nadie ve. Quizá tengas días en los que hasta respirar hondo parece difícil. Pero aún así, existe una diferencia entre cargar un dolor y convertirte en ese dolor. El dolor puede visitar tu vida sin ocupar para siempre el trono de tu identidad. Y tal vez ese sea uno de los gestos más importantes de la fuerza interior al decirte a ti mismo, con calma y firmeza, que lo que ocurrió me hirió, pero no va a definir la totalidad de lo que soy. Eso no borra el pasado, pero impide que el pasado colonice tu futuro. Y los tiempos difíciles muchas veces intentan exactamente eso, al convencerte de que tu parte más herida es tu esencia. No, Luis, tu esencia también incluye lucidez, resistencia, capacidad de reconstrucción, discernimiento, profundidad, presencia, fe, aprendizaje. Solo que todo eso queda escondido cuando te acostumbras a mirarte solo desde la óptica del sufrimiento. Hay un detalle en esto que mucha gente solo percibe tarde, cuando dejas de identificarte tanto con tu propia herida. Por fin, empiezas a crear espacio para sanarla. La tercera lección es una de las más transformadoras en la dificultad. Puede ser una escuela de carácter si dejas de tratarla solo como una interrupción de la vida. Esta idea incomoda, porque a nadie le gusta sufrir. Nadie quiere mirar un momento difícil y pensar de inmediato en crecimiento. Y sería superficial romantizar el dolor. No todo sufrimiento es bello. No toda pérdida viene acompañada de poesía. No todo tiempo difícil parece noble mientras se está viviendo. Pero aún así, existe una verdad incómoda y poderosa. Hay partes de ti que solo aparecen cuando la vida aprieta. Hay fuerza que solo se revela bajo presión. Hay lucidez que solo nace después de que ciertas ilusiones caen. Hay madurez que no llega en la etapa cómoda. Los tiempos fáciles muestran preferencia. Los tiempos difíciles muestran estructura. Y por eso tantas personas, mirando hacia atrás, se dan cuenta de que aquello que más las destruyó por un tiempo, también fue lo que más las recolocó por dentro. No porque el dolor en sí fuera bueno, sino porque obligó a la conciencia a madurar. Obligó a la persona a revisar dependencias, expectativas, vanidades, miedos, ilusiones y formas antiguas de ver la vida. Los estoicos no buscaban el sufrimiento, pero sabían reconocerlo como terreno de entrenamiento cuando llegaba. Sabían que la adversidad tiene el poder extraño de revelar que había en nosotros de realmente sólido y que era solo apariencia. ¿Cuántas veces una etapa difícil te mostró que ponías demasiada expectativa en personas que no sostenían lo que prometían? ¿Cuántas veces una pérdida te obligó a revisar lo que realmente importaba? ¿Cuántas veces una frustración hizo caer una fantasía que te mantenía atrapado? Aquí es donde muchas personas se confunden. Quieren crecer, pero sin que nada las confronte. Quieren profundidad, pero sin atravesar ningún sacudón. Quieren fuerza, pero sin pasar por ninguna exigencia real de la vida. Solo que la fuerza sin prueba es apenas una idea cómoda. El carácter sin fricción es apenas una intención bonita. La dificultad, cuando se atraviesa con conciencia, pule, quita excesos, desmonta ilusiones, revela dependencias, obliga al encuentro con aspectos de uno mismo que estaban siendo evitados. Y si estás atento, puedes salir de ella no solo más cansado, sino más verdadero. Tal vez no más ligero de inmediato, pero sí más lúcido. Tal vez no con todas las respuestas, pero sí con menos autoengaño, y eso vale mucho. La cuarta lección es esta: no necesitas entenderlo todo ahora para seguir caminando con dignidad. En los tiempos difíciles, la mente entra en una búsqueda obsesiva de sentido inmediato. Quiere respuestas rápidas, explicaciones cerradas, conclusiones definitivas. Quiere saber por qué ocurrió aquello, hasta cuándo va a durar, qué viene después, qué lección tiene que sacar, cuándo va a mejorar. Y cuando esas respuestas no llegan, la ansiedad crece. Pero la verdad es que no toda etapa de la vida
puede entenderse en el momento en que está siendo vivida. Hay travesías que solo revelan su sentido después. Hay dolores que primero necesitan ser soportados, no explicados. Hay páginas que solo cobran sentido cuando el capítulo ya pasó. Y una de las grandes fuentes de angustia es precisamente intentar arrancar claridad de una etapa que todavía está en curso. Los estoicos entendían que la serenidad no depende de saberlo todo, depende de saber mantenerse en pie mientras todavía no está todo claro. Eso es madurez interior, es soportar la incompletud sin desorganizarse por completo. Quizá hoy estés intentando entender una pérdida, un cambio, un alejamiento, un fracaso, una demora que todavía no puede explicarse con precisión, y tu mente quiere resolverlo todo en el pensamiento, como si pensar más fuera a garantizar paz más rápido. Pero no siempre es así. A veces, pensar demasiado solo profundiza el laberinto. Hay una fuerza muy silenciosa en admitir, todavía no entiendo completamente qué significa esto. Pero aún así, elijo atravesar este tiempo con la mayor dignidad que pueda. Esa postura lo cambia todo, porque te saca de la obsesión por la respuesta total y te devuelve a la responsabilidad por el siguiente paso. Y en momentos difíciles, el siguiente paso vale más que las grandes teorías. El siguiente paso es levantarte hoy, es no abandonarte hoy, es cuidar mínimamente tu mente hoy, es no empeorar lo que ya duele con desesperación innecesaria, es seguir siendo honesto, íntegro, lúcido, incluso sin comprender el cuadro completo. Hay algo profundamente estoico en eso, el valor de seguir con disciplina allí donde la comprensión completa todavía no ha llegado. Y tal vez necesites escuchar esto con claridad. Ahora, a no toda confusión es señal de fracaso. A veces, es solo la forma de una etapa que todavía se está reorganizando por dentro. La quinta lección es una de esas que salvan al alma del desgaste continuo. Protege tu mundo interior de la amplificación innecesaria. Los tiempos difíciles ya tienen peso suficiente. El problema es que muchas personas, sin darse cuenta, ayudan a que ese peso crezca dentro de ellas. Toman un hecho doloroso y lo alimentan con imaginación catastrófica, comparaciones crueles, interpretaciones absolutas, recuerdos antiguos y anticipaciones sombrías. Lo que era un problema real se convierte en una tormenta total. Y entonces la persona no sufre solo por lo que pasó, sufre por todo lo que su mente construyó alrededor de aquello. Séneca ya percibía esto hace siglos cuando decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y quizá una de las mayores disciplinas en tiempos difíciles sea precisamente no colaborar con la expansión del sufrimiento. Eso no significa negar el dolor, minimizar el problema o fingir un optimismo artificial. Significa simplemente no entregarle a la mente el derecho de convertirlo todo en una catástrofe personal. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas noches perdiste intentando prever escenarios que nunca llegaron? ¿Cuántas veces un miedo creció porque tu mente lo alimentó sin parar? Hay una diferencia enorme entre sentir el dolor y crear un imperio mental alrededor de él. Y ahí es donde el estoicismo entra como práctica concreta. Enseña a volver al hecho. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué es realidad? ¿Y qué es proyección? ¿Qué está realmente delante de mí? ¿Y qué está añadiendo mi ansiedad? Estas preguntas tienen poder. No lo resuelven todo, pero reducen la niebla, porque los tiempos difíciles ya nos dejan más vulnerables a los excesos internos. El cuerpo se cansa, la mente pierde nitidez, la sensibilidad aumenta. Y en ese estado, la interpretación automática tiende a empeorarlo todo. Por eso proteger el mundo interior se vuelve una forma de resistencia. Elegir lo que consumes, lo que repites para ti mismo, qué tipo de narrativa estás fortaleciendo. Todo eso pasa a importar todavía más. Hay etapas en las que el exceso de información confunde. Hay etapas en las que la comparación destruye. Hay etapas en las que exponerse demasiado a voces negativas profundiza el abismo. Guardar la mente no es debilidad, es estrategia espiritual y emocional, porque un alma ya herida necesita menos ruido y más presencia, menos dramatización y más sobriedad, menos desesperación interpretativa y más claridad. Y cuando aprendes a no amplificar innecesariamente aquello que ya es difícil, empiezas a percibir que existe sufrimiento inevitable y sufrimiento cultivado. Esa distinción vale oro. La sexta lección es esta: el crecimiento real muchas veces parece pérdida, antes de parecer evolución. Esta quizás sea una de las verdades más difíciles de aceptar cuando la vida nos desmonta, porque nos gusta imaginar el crecimiento como algo inspirador, bello,
ascendente, casi siempre acompañado por una sensación de progreso. Pero en la práctica, muchas veces duele crecer desmontado. Crecer exige dejar morir una versión antigua de ti mismo. Exige revisar certezas. Exige renunciar a dependencias emocionales, a ilusiones cómodas, a identidades frágiles, a patrones repetidos que parecían protección, pero eran prisión. Y cuando eso empieza a ocurrir, rara vez la primera sensación es estoy evolucionando. La sensación suele ser estoy perdiendo algo, y de hecho lo estás. Estás perdiendo la ingenuidad antigua. Estás perdiendo la fantasía del control total. Estás perdiendo la necesidad de que todo salga como lo imaginaste. Estás perdiendo tal vez la imagen que tenías de ciertas personas, de ciertos caminos, incluso de ti mismo. Solo que perder no siempre significa empeorar. A veces significa abrir espacio para una forma más verdadera de vivir. El estoicismo nos enseña a no idolatrar la comodidad, porque no todo lo que consuela fortalece, y no todo lo que duele destruye. Hay dolores que arrancan excesos. Hay dolores que quiebran la rigidez del ego. Hay dolores que desmontan un teatro interno que ya no podía continuar. Quizá hoy estés viviendo una etapa en la que muchas cosas parecen derrumbarse, certezas, relaciones, planes, confianza, seguridad, y la pregunta que nace es inevitable. ¿Cómo puede esto hacerme crecer? Si parece que solo me deja más cansado, la respuesta quizás sea esta: el crecimiento profundo no siempre empieza con expansión. A veces empieza con depuración. Primero, la vida quita. Primero la vida revela lo que estaba inestable. Primero la vida muestra dónde apoyaste tu paz en bases frágiles. Y solo después, mucho después a veces, empieza a nacer algo más sólido. Eso no significa que toda pérdida sea buena. Significa solo que no toda pérdida es vacía. Algunas abren espacio para la construcción de un yo menos dependiente de lo externo, menos ilusionado, más estable, más alineado con la realidad y con lo esencial. Y cuando entiendes eso, el sufrimiento no desaparece, pero deja de ser interpretado automáticamente como final. A veces es transición, a veces es purificación, a veces es la vida arrancando de ti aquello que no podía seguir adelante junto con tu próxima versión. La séptima lección es la que sostiene todas las demás. Sigue cultivando la virtud incluso cuando la vida esté siendo injusta contigo. Esta es la parte más elevada del estoicismo y quizá también la más rara, porque es relativamente fácil ser bueno, paciente, equilibrado y digno cuando todo está fluyendo bien. El verdadero desafío aparece cuando la vida frustra, cuando las personas fallan, cuando el retorno no llega, cuando el dolor parece injusto, cuando falta el reconocimiento, cuando te sientes demasiado cansado para seguir ofreciendo lo mejor de ti. En esos momentos surge una tentación silenciosa a endurecerte de una mala manera, no de una manera fuerte, sino amarga. Empezar a actuar por debajo de tu propio valor, porque te hirieron, empezar a hablar con dureza, porque te decepcionaron, empezar a perder nobleza, porque el mundo no fue noble contigo. Y aquí es donde la enseñanza estoica toca un nivel muy profundo del alma. No dejes que la maldad del mundo te convenza de abandonar la calidad de tu carácter. No porque siempre vayas a ser recompensado de inmediato por eso, sino porque tu carácter es una de las pocas cosas que todavía pueden ser completamente tuyas en tiempos difíciles. Cuando todo parece fuera de lugar, cuando casi nada obedece a tu voluntad. Todavía queda la forma en que decides pensar, actuar, responder, tratar a los demás, tratarte a ti mismo, sostener tus principios. Eso es virtud viva. Eso es fuerza moral. Eso es lo que impide que el dolor te deforme. Tal vez el mundo haya sido duro contigo. Tal vez te hayan malinterpretado, maltratado, mal recompensado. Tal vez estés cansado de tener que ser fuerte. Pero aún así, existe una elección silenciosa y grandiosa: no permitir que aquello que te golpeó destruya lo mejor que hay en ti. Eso no significa pasividad, no significa aceptar abusos, no significa no poner límites. Significa simplemente no sacrificar tu conciencia, tu dignidad y tu integridad en el altar de la revuelta. Porque mucha gente atraviesa tiempos difíciles y en el proceso pierde precisamente aquello que más necesitaba preservar: su propia aumau. Y no hay victoria externa que compense eso. Seguir siendo honesto en medio del caos. Seguir siendo justo en medio de la injusticia. Seguir siendo disciplinado en medio del desorden. Seguir siendo humano en medio de la frialdad del mundo. Todo eso es una forma altísima
de evolución. Es la prueba de que el dolor no tuvo la última palabra. Y cuando juntas estas 7 lecciones, empiezas a percibir algo muy importante. Superar tiempos difíciles no significa salir de ellos sin cicatrices. Significa salir de ellos con más verdad, con más estructura, con menos ilusión sobre la vida, pero también con menos ilusión sobre la propia fragilidad. Porque los tiempos difíciles no muestran solo dónde te rompes, también muestran dónde resistes, dónde maduras, donde necesitas revisar tu forma de vivir y donde tu alma todavía puede expandirse. Hay personas que atraviesan el sufrimiento acumulando solo resentimiento, y hay personas que, sin romantizar el dolor, consiguen transformarlo en claridad. La diferencia no siempre está en el tamaño de la dificultad. Muchas veces está en la forma en que la conciencia decide habitarla. El estoicismo no promete una vida sin pérdida, sin dolor, sin decepción, sin caos. Ofrece algo más real y más valioso, a la posibilidad de seguir entero, incluso cuando la vida se vuelve quebradiza por fuera. La posibilidad de sufrir sin perderte por completo. La posibilidad de caer sin convertir la caída en identidad. La posibilidad de crecer no solo a pesar de la dificultad, sino también a través de ella. Quizá ahora estés en uno de esos periodos en los que todo parece exigir más de lo que sientes tener para ofrecer. Quizá estés cansado, confundido, decepcionado, esperando un alivio que tarda. Quizá estés librando una batalla que casi nadie conoce. Y si ese es tu caso, quiero que recuerdes una cosa muy simple, pero muy poderosa. No necesitas resolver la vida entera hoy. No necesitas entenderlo todo hoy. No necesitas demostrarle nada a nadie hoy. Solo necesitas no abandonarte. Solo necesitas seguir cultivando, aunque sea discretamente, aquello que mantiene tu alma en pie. Un poco más de lucidez, un poco más de aceptación de lo real, un poco más de vigilancia sobre la propia mente, un poco más de dignidad en las respuestas, un poco más de paciencia con el proceso, un poco más de fidelidad al tipo de persona que quieres seguir siendo. Porque así es como ocurren las verdaderas travesías, no en grandes gestos heroicos todo el tiempo, sino en pequeños reposicionamientos interiores que, repetidos con conciencia, cambian el destino de una vida entera. Hay un detalle final que pocas personas perciben cuando hablan de evolución. Evolucionar no es volverse invulnerable, no es no volver a sentir miedo, dolor, cansancio, tristeza o confusión. Evolucionar es sentir todo eso sin ser completamente gobernado por ello. Es tener heridas y aún así no vivir postrado delante de ellas. Es tener días malos sin convertir eso en una conclusión sobre el valor de la propia vida. Es atravesar la tormenta sin entregarle a la tormenta el derecho de definir quién eres. Y quizá esa sea la mayor contribución del estoicismo en tiempos difíciles. No te pide perfección, te pide presencia. No te pide frialdad, te pide estructura. No te pide una vida sin lágrimas, te pide un alma que incluso llorando a veces no olvida su propia dignidad. Entonces, si estás viviendo un tiempo difícil, guarda esto dentro de ti. No todo está bajo tu control, pero tu postura todavía importa. Tu dolor no es tu identidad. La dificultad puede pulirte, no solo herirte. No necesitas entenderlo todo ahora para seguir caminando con honra. Tu mente necesita protección contra exageraciones innecesarias. No toda pérdida es final. Algunas son comienzo disfrazado. Y sobre todo, no dejes que la dureza de la vida apague la nobleza de tu carácter, porque al final, eso es lo que separa a quien solo sobrevive de quien realmente evoluciona. Y cuando una persona entiende esto, de verdad, algo empieza a cambiar por dentro. El sufrimiento quizá no se vaya de inmediato. Los problemas quizá no desaparezcan de una vez, pero nace un centro, nace una firmeza, nace un tipo de paz que no depende de la facilidad, sino de la profundidad. Y cuando esa paz nace, aunque sea en silencio, te das cuenta de que los tiempos difíciles no vinieron solo para ponerte a prueba, vinieron también para revelar la fuerza que solo aparece cuando la vida te obliga a encontrarla.